Aquí comienza Verdades Eternas con Humberto Cancio. El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Verdades Eternas con Humberto Cancio. Padre amado, muy buenos días, mi Señor. Qué honra tan grande, qué privilegio tan especial el poder ser despertados por ti cada mañana para buscar tu presencia. Solo en tu presencia hay plenitud de paz. Solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Mi alma te alaba. Mi corazón te bendice. Eres grande. Eres digno de ser alabado, de ser exaltado. Muchas gracias. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Aquí estamos, tu pueblo, aquí estamos tus hijos, esos que compraste a precio de sangre, a través de la vida de tu Hijo Jesucristo en esa cruz del Calvario. Gracias, porque por esa sangre bendita hemos sido redimidos, hemos sido justificados, hemos sido santificados, y tú nos ves a nosotros como si nunca hubiésemos pecado. Gracias por permitirnos entender que lo que te llevó a la cruz del Calvario no fue otra cosa que el amor tan grande que sientes por nosotros. Por eso dice tu palabra: de tal manera, no habiendo una manera más sublime de demostrar tu amor por nosotros, decidiste darnos esa muestra de tu amor en la cruz del Calvario, en el púlpito más sagrado. Gracias por cada gota de sangre derramada. Gracias por ese sufrimiento, Señor. Hoy queremos decirte que aunque fue muy doloroso para ti, tu obra ha valido la pena, porque hemos visto el cambio en nuestras vidas. Gracias porque nos has permitido encontrar un nuevo sentido, encontrar ese camino y avanzar contigo. Muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Queremos que lo sepas. Aquí estamos no porque estamos esperando que tú nos bendigas, no. Eso es lo de menos. Aquí estamos porque te necesitamos, porque estamos enamorados cada día de ti, de poder estar en tu presencia siempre. Disfrutamos escuchar el latido de tu corazón, sentir tu abrazo, recibir tu aliento cada mañana. ¡Qué delicia poder estar aquí! Gracias, gracias. Gracias porque en este día yo sé que también traes una palabra para nuestros corazones, para edificarnos. Ayúdanos a preparar nuestro corazón como esa tierra preciosa que recibe la semilla de tu palabra y que da fruto abundante al 100%. En tus manos, mi Señor, colocamos las luchas y las aflicciones que cada uno de mis hermanos pueda tener en tu altar, y que la sangre tuya sea sobre cada petición que hoy se haga, para que esa sangre permita que estas peticiones y que estas oraciones puedan subir a tu presencia como una ofrenda de olor grato, y que así como tú aún después de muerto seguías hablando de la ofrenda de Abel, que esta ofrenda de oración, que este momento de intimidad contigo no se olvide, sea tenido allí en tu memoria siempre, recordado por ti siempre. Gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Qué bueno es Dios.
Su misericordia es para siempre, lo dice la palabra de Dios, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y esa palabra misericordia significa una segunda oportunidad. Sí, Dios hoy nos da una nueva oportunidad y por eso usted está con vida. Si puede respirar, si puede sentir el latido de su corazón, usted está con vida. Ahora la pregunta que nos hacemos es, si Dios permite que estemos con vida, ¿por qué será? Porque nos sigue amando. Estamos con vida porque Él sigue confiando en nosotros. Porque hay esperanza para los que están entre los vivos. Gracias, Dios. Mira, si no hubiese sido por la misericordia de Dios, nosotros hoy no nos hubiésemos podido levantarnos. Tenga la plena seguridad. Dios es tan poderoso que nos pudo haber dicho, hey, ¿sabes qué? Ya no vas más. Pero Él, en su infinito amor, dice, no, yo sé que tú puedes. A pesar de los errores, a pesar de las equivocaciones. Y lo decía Jeremías, cuando recibe el llamado de parte de Dios, en Jeremías 1:5, empezó a colocar una serie de excusas. Y yo no sé hablar, envía otro. Y todas esas excusas reflejaban o sacaban a la luz el temor que él tenía de asumir esta nueva responsabilidad. No se sentía digno, no se sentía capacitado. Pero era tratando de convencer a Dios que se había equivocado. Señor, yo no sirvo para esto. Y Dios, en otras palabras, le dice al profeta, hey Jeremías, no trates de convencerme, es que no sirves. ¿Acaso se te olvidó quién te creó? Y yo sé que tú lo puedes hacer. Aunque digas que no puedes, aunque sientas que no estás capacitado, que no tienes las fuerzas, aunque sientas que todo es un caos a tu alrededor, yo sé que puedes y te permito estar con vida y te traje a este mundo porque estoy convencido que tú eres capaz. Así que vamos, mi campeón, sacúdete, deja atrás la tristeza, deja la preocupación, quita de tu mente las imposibilidades y avanza. Tú puedes, tú eres un campeón. En el nombre poderoso de Jesús somos ni siquiera vencedores, somos más. Diga conmigo, somos más que vencedores con Cristo Jesús, porque somos doblemente vencedores. Amén. Qué bueno es estar aquí, mis amados, y poder saludarles en esta nueva jornada. ¡Qué privilegio! Bueno, muy bien, a lo que vinimos. A disfrutar de un banquete, del mejor banquete, del más delicioso, del más exquisito. Dice Juan 1:1, que fue la palabra que marcó mi vida. Dice esa palabra, al principio era el verbo, pero busqué la versión Dios habla hoy y dice textualmente allí, al principio era la palabra. Verbo y palabra son lo mismo. Dice, al principio era la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. La palabra era Dios. Y a veces uno dice, ¿dónde está Dios? No logro verlo. Y la palabra era Dios. De manera que si quiere recibir a Dios, entonces recibe su palabra. Él es la palabra. Amado, aquí estamos una vez más, para recibir tu palabra con todo nuestro corazón. Habla, por favor, que tu pueblo escuche. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a hablar de otra de las enseñanzas de Jesús. Y estoy plenamente convencido porque escuché que Jesús dijo en alguna ocasión, creo que Jesús estaba orando por sus discípulos. En el libro de Juan, capítulo 17 está esto. Y Jesús oraba por sus discípulos y entre las cosas que dijo, las palabras que tú me has dado, yo les he dado a ellos. Y esto me agrada mucho porque Jesús nos dio una gran lección con esto. Jesús se limitó a enseñar lo que el Padre le dijo que enseñara. Fue fiel al mensaje. Y muchas veces nosotros predicamos una gran cantidad de cosas, cuando lo que deberíamos predicar es lo que Jesús vino a predicar. Señor, yo no he predicado otra cosa. Yo lo único que he predicado es lo que tú me dijiste que les predicara. Wow. Ojalá todos los que predicamos la palabra nos podamos colocar en sintonía con esto. Predicar el mensaje de Jesús, el mensaje del reino. La semilla de mostaza. La semilla de mostaza. Jesús dijo lo siguiente en el libro de Mateo, en el capítulo 13, verso
31, verso 31 y 32, Jesús habló acerca de la semilla de mostaza. Escuche esto. No con los oídos, escuche con el espíritu. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante, parecido, igualito, al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad, y aquí lo reconoce el Señor, el cual a la verdad, es cierto, que es la más pequeña de todas las semillas, es como la cabeza de un alfiler. Y dice, pero, cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace un árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en sus ramas. Eso dijo Jesús. Y la gente, mucha gente diría, ¿y eso qué? No entiendo nada. Bueno, pidámosle al Espíritu Santo que nos revele, porque Él es el Maestro. ¿Qué fue lo que quiso decir? Esta parábola hace parte de las mencionadas por Jesús referentes al reino de Dios. En ella presenta el aspecto eterno del crecimiento del reino de los cielos. Ese crecimiento, el aspecto externo, ese crecimiento que tiene a los ojos de todo el mundo, ese reino. En este caso, nuestro Señor Jesús compara el reino de los cielos con una pequeña, diminuta semilla de mostaza, la cual al principio es pequeña, pero no se queda siendo pequeña. Después, se convierte en uno de los árboles más grandes y frondosos, que llega incluso a crecer cerca de 5 metros, y las aves anidan en sus ramas. Así es el crecimiento del reino de Dios. Al principio, su origen es pequeño. Todo inicia como algo pequeño y hasta insignificante para los hombres. Por eso Jesús dijo, en verdad, es la más pequeña de todas las semillas. Pero con el tiempo, crece y se extiende con toda majestad, a tal punto que muchos encuentran refugio para sus cansadas almas en él. Encuentro algo, y es que el Señor siempre comparó su obra con algo pequeño, algo sencillo al principio, pero que crece hasta convertirse en algo supremamente grande, supremamente glorioso. Si uno estudia, por ejemplo, la historia de la iglesia primitiva, ahí puede ver cómo esta parábola se ha cumplido con gran precisión, ya que ésta tuvo un comienzo humilde, con apenas 120 hombres y mujeres. Miremos el libro de Hechos, capítulo 1, en el verso 15. Vayamos, por favor. Hechos 1, 15. Mire cómo comenzó la iglesia. Hechos 1, 15. Dice, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y fue allí cuando desciende el Espíritu Santo como en forma de lenguas de fuego. Pero la iglesia primitiva, que comenzó con 120 hombres, no se quedó siendo pequeña, sino que rápidamente creció, primero con 3,000 conversiones. Eso quedó registrado en el libro de Hechos de los Apóstoles,
en el capítulo 2, en el verso 41. 2:41. Hechos 2:41. Dice aquí: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Este fue el comienzo de la iglesia. Ok, 120, ya vamos en 3,000 que se convirtieron por la predicación de los apóstoles después de ser llenos por el poder del Espíritu Santo. Pero no se quedó siendo ni 120 ni 3,000, sino que siguió creciendo. Ahora, eran 5,000 los que se convirtieron. Ahora, para que se conviertan 5,000 personas en una sola predicación, yo me pregunto, ¿cuántas personas debían haber ahí en aquella reunión? ¡Wow! Era impresionante lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Hechos, capítulo 4, verso 4. Hechos 4:4. Dice aquí: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. 120, 3,000, 5,000. Y así la obra del Señor, que comenzó siendo pequeña, aparentemente, a los ojos del mundo. Yo me imagino la gente que dice, esos 120 locos ahí orando, están locos. De hecho, la gente decía, están embriagados cuando descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Pero de esos 120 vinieron 3,000, luego 5,000 que se convertían. Era poderoso lo que estaba pasando. Y así creció la iglesia del Señor en toda Jerusalén. Hechos, capítulo 6, verso 7. Hechos 6, 7. Aquí dice: y crecía, ojo, el grano de trigo crecía. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La obra evangelizadora se extendió por todo el mundo, hasta contar con millones de miembros en la actualidad. De hecho, usted y yo somos el resultado de la predicación de aquellos 120 hombres que salieron a predicar el mensaje después que Jesús murió en el madero y que resucitó al tercer día. Así la iglesia del Señor tuvo humilde comienzo, pero con el tiempo comenzó a crecer, aún en medio de las más crueles persecuciones, hasta convertirse en una de las instituciones más grandes de este mundo. Esta parábola de la semilla de mostaza tiene que ver precisamente con el cumplimiento mesiánico del reino de Dios, manifestado en Jesús como Salvador del mundo. Así como ese reinado, cuando llegó a los judíos del primer siglo, no fue en la forma que ellos esperaban al Mesías. Ellos lo esperaban con esplendor, lo esperaban con colorido, y con el poder suficiente para que pudiera derrotar al imperio romano que los esclavizaba. Ellos esperaban a un Mesías que fuera un guerrero, un Mesías que los defendiera, que defendiera su causa y los libertara del yugo esclavizador. Pero este reino del que Jesús hablaba era a sus ojos algo pequeño. Este es un loco predicador más. Pequeño. Para ellos, no cumplía con los requerimientos necesarios como para creer en él como el ungido de Dios. Y lo más lamentable de todo es que aún muchos siguen pensando de la misma manera, creyendo que la obra de Jesús es tan insignificante como una pequeña semilla de mostaza. Refiriéndose al reinado de Jesús, el Mesías, el enviado de Dios, el profeta Ezequiel dijo lo siguiente, pero antes de ir a Ezequiel, el Señor pone en mi corazón una palabra, y yo no sé si ustedes recuerdan a Rahab la ramera. La Biblia dice que Josué envió a Jericó a reconocer la tierra antes de tomar posesión de ella. Envió a 2 espías. Y de todos los habitantes de aquella tierra,
la única mujer que pudo ver algo diferente en aquellos hombres que fueron a reconocer la tierra fue una mujer prostituta, fue una mujer ramera. Y de toda la destrucción que hubo en aquella tierra de Jericó, la única que se salvó fue aquella mujer ramera y fue su familia. Ella fue la única que pudo salvarse. ¿Y por qué se pudo salvar? Porque aquella mujer en medio de su pueblo, aunque era una mujer pecadora, tuvo la suficiente sensibilidad para darse cuenta que aquellos hombres que estaban en su tierra eran enviados de Dios. Eran enviados de Dios. Sabemos nosotros que las personas que nos predican el mensaje también son enviados de Dios. Pero eso no es el problema, de si son o no enviados por Dios. El problema es que usted y yo podamos tener la sensibilidad espiritual para mirar en aquellas personas que aparentan ser espías, irreconocibles a la vista de todos, que hay algo especial. Yo me imagino que la gente de la región decía, no, esos son agricultores, son campesinos, espías. ¿De qué estaban disfrazados? Yo no sé. En este tiempo pueden estar disfrazados de locutor, como yo, por ejemplo. Disfrazados de locutor. Enviados de Dios disfrazados de locutor. Pero el problema no sea que sea un locutor el que se camufle, el que sea como un espía, sino que usted pueda tener la sensibilidad espiritual para mirar que más allá de esa persona que le habla, hay un mensaje del reino que viene de parte de Dios. Y esta mujer fue la única que tuvo la sensibilidad. Y el mundo sigue viendo en el reino de Dios algo insignificante. El reino de Dios, eso no es importante, es una semilla de mostaza. Al respecto del reino del Mesías, el profeta Ezequiel, muchos años antes de que Jesús viniera al mundo, profetizó lo siguiente. Dijo esto. Ezequiel capítulo 17, verso 23, Ezequiel 17, 23. Dijo, estaba profetizando de la venida del Mesías. Y decía el profeta en aquel entonces, en el monte alto de Israel lo plantaré. Allá en el monte Calvario, ahí fue plantado Jesús en esa cruz. Y el profeta estaba diciendo, en el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas, como un árbol, y alzará ramas, y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves, de toda especie. A la sombra de sus ramas habitarán. ¡Wow! A partir de ese tiempo, ese reino del cual profetizó Ezequiel inició. Y después que Jesús murió en ese lugar alto, Monte Calvario, en una cruz suspendido, resucitó y ascendió al cielo de un pequeño grupo de hombres y mujeres que le creyeron. Llegamos a tener acceso en este tiempo a la maravillosa sombra de ese árbol que profetizó Ezequiel. Y ese árbol que también aparece en el libro de Salmos, capítulo 91, verso 1. Salmo 91:1. Dice aquí, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí de nuevo, el salmista David compara la misma presencia de Dios como un árbol frondoso. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Un árbol frondoso que debajo de sus alas de amor
cobija a todos los que en Él creen. La palabra hebrea, usada en el Salmo 91 como abrigo, es seter, que también implica un lugar secreto. Abrigo es un lugar secreto. Abrigo es un escondite, abrigo es un velo, abrigo es una cobertura, abrigo es una protección. Viene de un verbo que significa esconder o mantener cerrado, escondido, secreto. El lugar secreto es donde reposa la gloria de Dios. Habitar en la presencia de Dios y permanecer rodeado de su gloria y de su poder nos ofrece protección ante los ataques del enemigo. La palabra habitar, el que habita al abrigo del Altísimo, dice habitar. Habitar, por su parte, significa hacer nuestra morada, significa vivir. Cuando usted y yo habitamos en Cristo, o habitamos en el lugar secreto de la oración y la comunión, nos estamos refiriendo a hacer nuestra residencia en Él. La Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo, no dice el que visita los domingos el abrigo del Altísimo. No, el que habita, es decir, el que vive. Por eso Jesús fue enfático en afirmar que una vez esa semilla de mostaza crece, hablando del reino de los cielos, cuando la semilla de mostaza crece, se vuelve un árbol muy grande. Las aves de los cielos, entonces, que en este caso específico somos usted y yo, los hijos de Él, haríamos nuestros nidos, haríamos nuestra morada o nuestro lugar de habitación en Él. Los pájaros, cuando hacen su nido en las ramas de los árboles, ellos lo que hacen es su morada allí. Y la mamá pájara sale las mañanas a buscar comida a sus hijos pajaritos, pero sabe que vive allí, vive. El que habita al abrigo del Altísimo. No, esto no es de visitar ocasionalmente. Esto no es de tener una relación esporádica con Dios, es de vivir en la presencia de Dios, como lo dijo Elías. Elías dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. No dijo, vive Jehová en cuya presencia estuve o estaré más tarde, o ahora que vaya a orar. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y ese es mi sueño. Sueño con que cada día, cada instante, cada segundo de mi vida, yo pueda vivir en su presencia. Este Salmo 91 es para los que viven, no para los que habitan, no para los que visitan la presencia del Señor. Hacer el nido en sus ramas es vivir en su presencia, es estar en comunión con Él permanentemente. Ok, seguimos. Mateo 13, verso 32. Dice, Mateo 13, 32. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen su nido en sus ramas, es decir, hacen su lugar de residencia en sus ramas. Esto es para vivir en su presencia. El mismo Jesús dijo en Juan capítulo 15, verso 7, si permanecen en mí, es decir, si viven en mí, si no se van de vacaciones y vienen esporádicamente, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. El problema es que a veces queremos que Dios nos dé todo lo que le pidamos, pero no queremos permanecer en Él, vivir en Él, seguir creyendo aferrado a sus palabras, a sus promesas. Si permaneces o vives en mí, dice el Señor, o te sometes a mi reino, si moras, haces tu nido, tu morada, tu lugar de habitación en Jesús, Él te concederá todo lo que necesitas. Debemos depender de Dios y confiar en Él plenamente. Necesitamos, familia, hacer nuestros nidos en sus ramas. La única manera de poder vivir bajo el abrigo y la protección o la cobertura del Espíritu Santo es cuando tú decides morar al abrigo del Altísimo. Si no moras, si no habitas, sino que visitas, vas y entras, la cobertura no puede estar en ti. El reino de los cielos
dijo Jesús, es una semilla pequeña que inevitablemente seguirá creciendo. Jesús fue esa semilla sembrada por Dios que al caer en tierra murió en un madero y que hasta el día de hoy sigue dando fruto y fruto en abundancia. El libro de Juan, en el capítulo 12, en el verso 24, aquí quedó registrado lo siguiente. Juan 12, 24. Dice, lo dijo Jesús: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, Jesús, el grano de trigo, cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El fruto que usted y yo obtuvimos por la muerte de Jesús, el grano de trigo, fue la redención, fue la salvación, fue la justificación, fue la liberación, la sanidad, la provisión, la resurrección, la santificación, el fruto de aquella pequeña e insignificante semilla de mostaza, que siendo Dios no se aferró ser como Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló y cayó en tierra. Caer en tierra es humillarse. Jesús lo hizo para que usted y yo pudiéramos tener fruto. Pero muchas personas no pueden entender el reino de Dios. Muchos no toman la determinación de entrar al reino de los cielos, porque les parece algo tan insignificante, como si se tratara simplemente de una pequeña semilla de mostaza. ¿Todo por qué? Porque su ceguera espiritual no les ha permitido ver la grandeza de ese reino del cual Jesús vino a hablarnos. Es tan importante para Dios el reino de los cielos, que Jesús, en la oración del Padre Nuestro, recuerdan ustedes, exhortó a sus discípulos a que imploraran al Padre para que ese reino de los cielos viniera. Creo que lo hemos olvidado. La oración del Padre Nuestro en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 10. Enseñando Jesús a sus discípulos a orar, les dijo lo siguiente: cuando ustedes oren, oren así: Padre Nuestro. Aquí no dice San Pepito, no, dice Padre Nuestro. Así es la manera correcta como se ora, Padre Nuestro. No es una oración para repetir, es un modelo de oración. Primero, Padre Nuestro, reconozcan que Él es el Padre, que está en los cielos, exalten, glorifíquenle. Pero dice aquí, venga tu reino. Oren así, órenle al Padre y pídanle que su reino venga. Que se haga su voluntad, así en el cielo como en la tierra. Cuando la Biblia dice reino, el significado de la palabra reino, ¿sabe cuál es? Gobierno. Gobierno. Cuando usted está haciendo la oración y le dice al Señor: Señor, te ruego, te suplico que venga tu reino. Mucha gente hace como algo mecánico esto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No entienden lo que están diciendo. Repitiendo como loros mojados. Cuando usted dice con entendimiento espiritual, cuando usted está escuchando las palabras que están saliendo de su boca, y usted dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Eso qué quiere decir? Usted le está diciendo al Señor allí: Señor, quiero, anhelo, te pido que tu gobierno venga a mi vida, que tu gobierno venga a mi casa, que tu gobierno venga a mi familia. ¿Quién de nosotros no quisiera que la perfecta voluntad de Dios fuera una plena realidad en este mundo? ¿Quién? ¿Quién podría negar que el estado espiritual, moral, económico de este mundo confirma que el reino y la perfecta voluntad de Dios aún no está presente en este mundo? ¿Qué impide que el reino y la voluntad de Dios se hagan en esta tierra? Cuán importante
Es meditar en esta parte de la oración en donde se exalta la soberanía de Dios y en donde se proyecta el cumplimiento de su promesa respecto al establecimiento del reinado justo de Cristo aquí en la tierra. No podemos separar el significado del reino de Dios al reino de Cristo. No, el reino de Cristo o el gobierno de Cristo, el reino de los cielos o el gobierno de los cielos, o el reino de Dios o el gobierno de Dios, son expresiones sinónimas e intercambiables. Se entiende que hay muchos que enseñan que el reino de Dios ya fue inaugurado con la primera venida de Cristo, y que en ese tiempo se habría cumplido el pasaje de Apocalipsis capítulo 20, versos del 1 al 4. Pero esa profecía Juan la escribió en Apocalipsis recién en el año 95 después de Cristo, aproximadamente, es decir, lo que Juan escribió, según aquellos que sostienen que el reino de Dios fue establecido en la primera venida de Cristo, es que ya no sería una profecía, sino que más bien se trata de un relato alegórico e histórico sobre lo que ya ocurrió durante la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, para muchos, erróneamente, el libro de Apocalipsis no significa un libro eminentemente profético, sino más bien un relato pedagógico de alegorías y de paralelismo progresivo. Pero si hubiese sido así, Jesús no le hubiese solicitado a sus discípulos que cada vez que oraran pidieran al Padre que el reino de Dios viniera a este mundo. Jesús lo estaba diciendo. Y si Él es el reino de Dios en este mundo, ¿por qué dijo oren para que el reino venga? Para quienes creemos que la promesa del reino de Dios aquí en la tierra, cuyo rey no podría ser otro que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tenemos la esperanza futura de que un día la tierra será restaurada y gobernada, esa palabra gobernada es reino, gobernada con justicia y paz. Jesús vino a este mundo, sí, a traer ese reino de los cielos, pero ¿qué hicimos con él? Lo asesinamos en un madero. También creemos que en este postrer tiempo, el estado de la humanidad y del planeta en su conjunto irá de mal en peor. Por lo tanto, ¿qué duda cabe que la oración de Jesús, oren al Padre para que venga su reino, es una petición que será cumplida solo cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez a la tierra y no antes? Por más optimista que seamos, no podemos negar que la degradación moral y espiritual de la humanidad y también del escenario que pisamos es sombrío, es oscuro y con tinieblas que avanzan. Uno prende la televisión, los medios de comunicación y no deja todos los días de sorprenderse con lo que está pasando. Dios mío, ten misericordia de nosotros. Y esto no significa necesariamente la negación del progreso en aspectos tecnológicos que hacen la vida cada vez más cómoda y placentera. Porque bien sabemos que la prosperidad y comodidad es inversamente proporcional a la espiritualidad y moralidad del hombre caído. No podemos olvidar que la generación de Caín fue una generación próspera y de desarrollo industrial y de desarrollo artístico en su tiempo también. ¿Dónde está eso? Eso está en el libro de Génesis, capítulo 4, verso 19, generación de Caín. Mire, 4 del 19 al 22. Generación de Caín, el que asesinó a Abel. ¿Cómo eran ellos? Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Verso 20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Ojo, habitan en tiendas y crían ganados. Tenían tiendas y tenían ganados. Y una persona que tuviera tienda y ganados en esa época era una persona próspera económicamente hablando. ¿Qué más? Verso 21 dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Eran artistas. ¡Wow! Verso 22.
Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naamá. ¡Wow! Eran artesanos, eran prósperos. La descendencia de Caín fue próspera, pero de nada les sirvió todo lo que adquirieron en tiempos del diluvio, porque ninguno de ellos se salvó. Veían el reino de los cielos como una pequeña e insignificante semilla que el loco Noé de su tiempo intentaba sembrar en sus corazones. ¡Hey, viene un diluvio, arrepiéntanse! ¡Estás loco, Noé! Era pequeño el reino de los cielos para ellos. Y para muchos en este tiempo sigue pasando igual. Nos siguen predicando, nos siguen enseñando. Y nos parece que no es nada importante. Solo Noé y su familia se salvaron. Ellos no. ¿Por qué? Simplemente por no querer someterse al reino, a las leyes o al gobierno de Dios. Aunque eran prósperos, vivían su vida a su manera. Y esto que nos revela que se puede ser próspero, tener mucho dinero, pero estar fuera del reino de Dios. La bendición detrás de la que el mundo corre es hermosa, pero la salvación de Dios es mucho más maravillosa. Nuestro Señor y sus apóstoles nos advirtieron que los días finales que estamos viendo en este tiempo tendrán características de comodidad, de placeres, de prosperidad, pero profunda decadencia moral y espiritual. Muertes, corrupción, tantas cosas. Lucas, capítulo 17, verso 27 al 29. El reino de los cielos es como una pequeña semilla de mostaza. A la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando crece se hace un árbol inmensamente grande, y los aves hacen sus nidos en sus ramas. Lucas 17, 27 al 29 dice: Mira cómo era el estado de aquel tiempo. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Verso 28. Asimismo como sucedió en los días de Lot. En los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Verso 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Cualquiera podría pensar: si yo estoy económicamente bien, si estoy próspero, si estoy cómodo, yo estoy bendecido. Eso es lo que nos predican en las iglesias. Tener unciones, tener carros último modelo, tener buenas casas, eso es bendición. Ellos estaban cómodos. Y en ese instante, esa fue la evidencia de que el fin estaba cerca. Comían, se vestían, bebían. Menospreciaban el reino. Yo no estoy diciendo que sea malo soñar con prosperidad, no. Lo que estoy diciendo es que primero debemos buscar, mis amados, el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. No nos enfoquemos en las añadiduras. Vamos detrás de lo que es realmente importante, el reino de Dios, lo que Jesús vino a predicar. Por lo demás, no vemos en ningún país que existan los dos pilares fundamentales de la justicia y paz que trae el reino de Dios, que son aquellos que establecerá nuestro Señor Jesucristo cuando regrese por segunda vez a establecer su reino.
Nadie puede negar que es imposible establecer la paz si primero no hay justicia. El problema es que el hombre caído no tiene la capacidad de establecer justicia. Y no me refiero a los inconversos, sino también a los propios cristianos. ¿Cuál justicia? La justicia que vino a otorgarnos Jesús al derramar su sangre en la cruz. Todos estábamos condenados a la separación eterna. Pero el día de la condenación Jesús hablará su sangre en favor de nosotros. Él no puede ser condenado eternamente porque mi vida yo di por él. Lo declaro justo aunque haya sido pecador, porque yo pagué por sus pecados. A esa justicia, y ningún ser humano en este mundo puede otorgar ese tipo de justicia que solo Jesús vino a otorgarnos al morir en la cruz del Calvario. No la justicia de los hombres, que está chueca. Sí, la representan con una efigie de una mujer con en su mano con una balanza, y se supone que la balanza está así equilibrada, y está ciega para no ver, y con una espada no. Y resulta que siempre la justicia está así. En esa justicia yo no confío. Es en la justicia de Dios. Es decir, todos, absolutamente todos, creyentes e inconversos, no podemos establecer la justicia que se quiere para sostener lo que la Biblia enseña como el reino de Dios. No estamos capacitados. Nuestra naturaleza pecaminosa que aún mora en nuestros miembros nos impide pensar y obrar con justicia. Solo Él lo pudo hacer, el único que no pecó. Todos nosotros somos pecadores. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 50, 1 Corintios 15, 50, 1 Corintios 15, 50, dijo lo siguiente: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. No es que era santo, él era bueno y hizo milagros. Ninguno. No puede la carne y la sangre heredar la vida eterna, si no es a través del derramamiento de la sangre de Jesús. Es una falacia pensar que la iglesia es el reino de Dios, como muchos presumidamente enseñan. La Biblia es clara en enseñarnos que quien pondrá los pilares para levantar el estrado del reino de Dios será únicamente nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. No seamos engañados. Miremos la causa del estado actual de la humanidad y del planeta y evaluemos 1 de Juan, capítulo 5, verso 19, 1 de Juan 5, 19. Dice la palabra: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, bajo el gobierno del maligno. De lo contrario, uno, ¿cómo puede entender que una persona asesine? Ahí está, en Montería, en Antioquia. El marido mató a su mujer y asesinó a su pequeño hijo. Y cuando escuchábamos estas noticias decíamos, wow, es escandaloso, pero ya se ve. Hijos que asesinan a sus padres, padres que asesinan a sus hijos. Y está pasando, y cada vez peor. Este pasaje escrito por el apóstol Juan es uno de los más claros en decirnos que el sistema actual está bajo el dominio de Satanás. Entonces podemos afirmar que todos los estamentos que conforman esta sociedad, en su estructura, en organización y gobierno, están bajo el dominio de Satanás. Hay gente que se mata por estar en un cargo en el gobierno. Y cuando llegan allí, ¡wow!, la corrupción y tanta maldad. Otros que mandan a asesinar a los que van ganando en las encuestas políticas. ¿Quién está en control de eso? No es Dios. Esta es la causa cardinal del lamentable estado moral y espiritual del mundo en su conjunto. Es por eso que Cristo pide que pidamos al Padre que venga su reino, que venga su gobierno, precisamente para encarcelar a Satanás por siempre y quitarle su dominio totalmente, como lo afirma Apocalipsis capítulo 20, versos del 1 al 3. Apocalipsis 20 del 1 al 3. Dice: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y aprendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás,
y lo ató por 1000 años. Verso 3, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora usted dirá, ¿pero por qué Jesús, al morir, no le quitó inmediatamente el reinado a Satanás y ya? La respuesta es, porque para que el reino de Dios pueda establecerse en este mundo, el mundo del cual usted y yo hacemos parte debe estar dispuesto a someterse a ese reino. Dios vino a salvarnos a nosotros, a perdonar nuestros pecados. Pero si la gente se deleita en seguir pecando, en seguir en la maldad, dígame qué puede hacer Dios si nosotros tenemos libre albedrío. Por lo tanto, entendiendo que el diablo no ha sido encarcelado, las naciones siguen siendo engañadas con su astucia, considerando que todo ese engaño muchas veces se asemeja a la verdad. Alguien dijo, el diablo ofrece mucho, da poco y lo quita todo. La Biblia dice que el diablo es el padre de la mentira. Su engaño a las naciones siempre ha consistido sistemáticamente en ofrecer paz, en ofrecer seguridad, en ofrecer justicia, en ofrecer prosperidad, pero fuera del gobierno o de la esfera de Dios. El diablo ha prometido salud, el diablo ha prometido dinero, el diablo ha prometido amor. Ayer miraba en la noticia del periódico El Tiempo una chica que muy joven se ganó una lotería, miles de millones. ¡Wow! Y fue lo peor que le pasó. Empezó a entrar en excesos, a colocarse cosas en su piel. ¡Wow! Al final casi que la matan por quitarle la herencia y hoy vive de la caridad del gobierno porque no tiene un solo peso. El enemigo te digo, yo te hago rico, yo te hago famoso, yo te hago... Y la gente cae en la trampa. Trilogía apetecida y seguida por toda la humanidad caída. Pero las promesas mentirosas del archienemigo de Dios y de nuestras almas siempre han apuntado a la muerte. Colosenses capítulo 1, verso 13 dice... Colosenses 1:13 dice... el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo. Creemos que la Biblia habla literalmente de que Dios va a establecer su reinado justo aquí en la tierra cuando su Hijo Jesucristo vuelva por segunda vez. Esa es la promesa y la base del ruego de nuestro Señor Jesús cuando dijo, oren así, venga tu reino. Amados hermanos, que nadie nos mueva de nuestra manera de pensar. Vivamos como si el reino de Dios ya estuviera establecido aquí. Es necesario que el Rey vuelva corporalmente y que nosotros previamente seamos revestidos de gloria como Él lo ha prometido. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos ayude a estar velando porque no sabemos ¿a qué hora ha de regresar? Nadie lo sabe. Vivamos como si el reino de Dios ya estuviera. No debemos mirar el reino o el gobierno de Dios como algo menor. No es un simple grano de mostaza, es un gran árbol. Fue lo que Jesús enseñó. El reino de los cielos es como una pequeña semilla de mostaza. Necesitamos tener la habilidad, el discernimiento y la sensibilidad espiritual para mirar que detrás de aquel grano de mostaza se esconde la más grande riqueza eterna. Alguien dirá, no, pero es que cuando yo oro la oración del Padre Nuestro, yo le pido a Dios que venga a su reino. Odre viejo. Yo le pido a Dios que venga a su reino. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Venga a su reino. Yo lo digo en la oración. Pero la pregunta es, y respóndame con sinceridad. Cuando usted dice que venga el reino de los cielos,
Señor, venga tu reino. Yo le pregunto, ¿se ha sometido usted a ese reino que con tanto fervor invoca? ¿Para qué dice que venga su reino si usted no quiere someterse a ese reino y a ese gobierno? Usted ora, venga su reino, pero vive usted conforme a las leyes de ese reino, porque un reino tiene un rey. Ese rey es Dios. Pero también en un reino, en un gobierno hay unas leyes. Si usted va a Estados Unidos, allá hay unas leyes. Usted no puede vivir conforme a las leyes de Colombia, tiene que vivir conforme a las leyes de los Estados Unidos. Usted no puede pretender vivir en el reino de los cielos y querer andar conforme a las leyes de este mundo. No. Venga tu reino. Y Dios dice, ¿para qué te envío mi reino si tú no estás dispuesto a someterse a él? ¿Para qué me dices, Señor, si no me haces caso a lo que te estoy diciendo? ¿Vive usted conforme a las leyes de ese reino que están condensadas en la bendita palabra de Dios? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia que encuentro simplemente es que la Constitución o las leyes de los países está conformada por artículos, mientras que la Constitución del reino de los cielos, que es la Biblia, está constituida por versículos, artículos y versículos. El reino de los cielos. Termino con esto. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza, tan pequeña que al hombre le cuesta entender su grandeza. Por eso hoy quiero pedirle a Dios con todo mi corazón para que a todos los que nos encontramos en este lugar, el Señor nos permita comprender y entender esto. Queremos darte gracias, mi Jesús, porque es solo tu amor, es solo tu misericordia la que hoy abre nuestros ojos para poder entender estas enseñanzas aparentemente tan sencillas, pero cargadas de tanto poder. Y tal vez nosotros hemos hecho parte de ese grupo de personas que ven el reino de los cielos como algo diminuto, algo pequeño, como una semilla de mostaza insignificante. Porque si realmente fuera poderoso para nosotros, y si realmente entendiéramos lo que significa, le daríamos el valor que se merece. Tú viniste a este mundo a establecer tu reino aquí. Viniste hablando acerca de las leyes de ese reino, pero menospreciamos tu mensaje. Nos pareció que era anticuado, que no era importante. Y aún sigue pasando. Nos siguen predicando a través de las redes sociales, a través de las iglesias. La gente nos habla y nos dice. Y seguimos sin entender que hay un reino, que en ese reino hay un rey que gobierna. Gracias por permitirnos entender que cuando pediste que oráramos así, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, lo que nos estabas diciendo es oren para que el gobierno del reino de los cielos sea establecido en sus vidas. No vivan conforme al gobierno del mundo, porque Satanás es el que domina allí. Él es un mentiroso, él es un engañador. Vivan conforme al gobierno del reino. Solo cuando tú pides que el reino venga, que el gobierno venga, entonces Dios viene con poder a establecer orden a ese lugar donde has sido invitado para que su reino venga. Seguidamente dice,
que se haga tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Pero no hacemos eso. Seguimos haciendo nuestra voluntad. Porque si realmente hiciéramos tu voluntad, entonces tendríamos en cuenta tus mandamientos escritos en tu palabra. Queremos vivir, amado Dios, conforme a tu reino. Hoy oramos desde lo profundo de nuestro corazón. Padre, que venga tu reino, que venga tu gobierno a mi vida. No quiero hacer lo que tú quieres. Quiero hacer solo tu voluntad. Hoy me someto a tu reino. Que venga tu reino a mi casa. Que venga tu reino a mi empresa, a mi familia. Que venga tu reino a mi barrio. Que venga tu reino a mi nación. Que venga tu reino sobre mi hogar. Que venga tu reino sobre mi sanidad. Que venga tu reino sobre mi economía. Que venga tu reino. Gracias, amado Dios. Queremos ser esas aves que hacen su nido en tu rama, en sus ramas. Queremos vivir al abrigo tuyo, cobijarnos con tu sombra y de allí no salir jamás. Vivir conforme a tus preceptos. Eso es estar habitando al abrigo del Altísimo. De nada nos sirve habitar al abrigo del Altísimo si el Altísimo es el Rey y si no queremos obedecer al Altísimo. Habitar, vivir al abrigo, significa también obedecer, someterse al señorío de Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Venga tu reino. Amén. Mis amigos, invitación especial para que vayan allí a nuestro canal. Se llama Verdades Eternas con Humberto Cancio en YouTube. Verdades Eternas con Humberto Cancio. Allí aparece suscribirse. Le da a suscribirse. Le da clic a la campanita de notificaciones para que disfrute de todo este contenido que permanentemente estamos subiendo. Y cuando usted tenga su tiempo, se sienta a deleitarse de esos mensajes, y cuando publiquemos uno nuevo, allí le llega la notificación en tu teléfono. Esa página de Facebook que se llama Verdades Eternas con Humberto Cancio, también dele me gusta a esa página. De esa manera usted ya queda siendo parte de este ministerio, o sea, queda conectado con Verdades Eternas dando me gusta. Y cada vez que publiquemos, a usted le va a aparecer allí: hey, están transmitiendo en vivo, pero tiene que darle me gusta. ¿Listo? ¿Qué tal si compartimos este mensaje con alguien ahí hoy en nuestros muros? Vamos a hacerlo, vamos a bendecir a alguien. No se olvide, el reino de los cielos parece ser una semilla insignificante, pero es realmente grandioso. Que el Señor nos permita haber entendido esta verdad eterna. Dios me los bendiga a todos. Feliz comienzo de día. Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Verdades Eternas, con Humberto Cancio.